¿Alguna vez has sentido que vas a terapia buscando que te den la razón en lugar de la verdad? Te lo digo después de 30 años de consulta. La mayoría de la gente no busca una cura, busca un consuelo temporal. Pero hoy eso se termina. Hoy no te voy a decir lo que quieres escuchar. Te voy a dar las herramientas que necesitas para ser libre, de verdad. Y la clave, curiosamente, no la tiene un psicólogo moderno. La tiene un hombre que nació siendo esclavo hace 2000 años. Un hombre que entendió cómo funciona la mente humana mejor que nadie. Lo que estás a punto de descubrir cambiará las reglas del juego para siempre. Por eso, si estás cansado de soluciones temporales y buscas un verdadero manual de instrucciones para tu mente, hazlo ahora. Suscríbete y activa las notificaciones, porque este canal no es para entretenerte, es para entrenarte. Y así, comenzamos. El primer principio, la primera herramienta. Y debo ser muy claro contigo. Este no es solo un principio más. Es el fundamento sobre el que se construye toda tu libertad emocional. Si no entiendes esto, si no lo integras en lo más profundo de tu ser, todo lo demás se derrumbará. Es la piedra angular de una mente inquebrantable, y es tan simple que resulta revolucionario. Escucha bien, lo que te afecta, lo que te destruye, lo que te roba la paz, no es lo que te acontece. Nunca lo es. Es la historia que tú te cuentas sobre lo que acontece. Detente un momento. Quiero que pienses en la última vez que te sentiste profundamente herido. Quizás fue un comentario de tu pareja, un mensaje de texto ignorado, una mirada de desaprobación de tu jefe. Ahora, quiero que te preguntes con una honestidad brutal. ¿Fueron realmente las palabras las que te hirieron? ¿Fue el silencio el que te lastimó? ¿O fue el significado, la interpretación, la película que tu mente proyectó en una fracción de segundo sobre ese hecho? Porque te aseguro algo, esas mismas palabras dichas por otra persona en otro contexto, o interpretadas desde un lugar de seguridad interna, podrían haberte resultado completamente inofensivas. Podrían incluso haberte causado risa. Esto no es filosofía barata, es neurociencia aplicada. Tu cerebro no es una cámara de video que graba los hechos en bruto, tal y como son. Tu cerebro es un director de cine, un novelista, una incansable máquina de crear significados. Y cada significado que crea está construido sobre un andamio invisible de creencias, de miedos, de experiencias pasadas. La mayoría de esas creencias ni siquiera sabes que las tienes, operan en la sombra, susurrándote al oído qué significa cada cosa, convirtiendo un hecho neutro en una prueba irrefutable de tus peores miedos. Cuando era un terapeuta más joven, creía ingenuamente que mi trabajo era ayudar a las personas a cambiar las circunstancias que las lastimaban, a encontrar un trabajo mejor, a dejar una relación tóxica. Con los años he comprendido algo infinitamente más poderoso. Mi verdadero trabajo es ayudarlas a cambiar la relación que tienen con esas circunstancias, porque las circunstancias van y vienen. El mundo es caótico e impredecible. Pero tú tienes que vivir contigo mismo cada segundo de cada día. Y la calidad de esa convivencia interna lo es todo. Te voy a dar un ejemplo real que veo en mi consulta casi a diario. Una mujer, una profesional brillante, me decía hace poco, con la voz rota: mi jefe me ignoró en la reunión. Delante de todos, eso significa que mi trabajo no le importa. Significa que no valgo nada para él. ¿Puedes ver lo que hizo su mente? Hizo un salto mortal directo al sufrimiento. Analicémoslo. El hecho, lo único real, lo observable, fue que su jefe no la miró mientras ella hablaba. Punto. Eso es todo. Pero su mente, entrenada durante años en la autocrítica, transformó ese hecho neutro en una historia de terror personal. Primer acto. Me ignoró. Esto ya es una interpretación, no un hecho. ¿Cómo sabe ella que la ignoró?
¿Acaso podía leer su mente? Quizás él estaba preocupado por un email que acababa de recibir. Quizás tenía migraña. Quizás estaba pensando en los problemas económicos de la empresa. Hay 1000 posibilidades. 1000, pero su mente eligió la peor. Y a partir de ahí construyó el segundo acto. Eso significa que mi trabajo no le importa. Otro salto, aún más grande. Un silencio momentáneo se convierte en un juicio absoluto sobre semanas o meses de su esfuerzo. Y finalmente, el clímax de la tragedia significa que no valgo nada para él. ¿Te das cuenta? La historia terminó con una verdad absoluta sobre su propio valor como persona, y era esa historia, esa interpretación catastrófica, no el silencio del jefe, lo que la estaba destrozando por dentro. Era su propia mente la que empuñaba el puñal. Aquí tienes una herramienta que puede transformar tu vida emocional si la aplicas con consistencia. Es tu primer entrenamiento. La próxima vez que algo te perturbe, una palabra, un gesto, un silencio, antes de reaccionar, antes de que la bola de nieve del sufrimiento empiece a rodar, detente. Respira y hazte 3 preguntas. La primera, ¿qué historia me estoy contando? Exactamente. Se é preciso, no digas, me siento mal. Di, me estoy contando la historia de que como no me ha contestado el WhatsApp en una hora, ya no le importo. Ponle nombre a la historia. Al hacer esto, creas una distancia. Te separas de ella. Te conviertes en el observador, no en el protagonista de la tragedia. La segunda pregunta. Esta historia es completamente 100% verdadera. ¿Puedes tener la certeza absoluta de que es así o existen, aunque sea una, otras posibles explicaciones, otras historias? Este simple acto de cuestionar introduce la duda, y la duda es el antídoto contra la certeza destructiva. Y la tercera pregunta, la más importante de todas, ¿pensar así, creer en esta historia, me protege o me daña? ¿Me hace más fuerte o más débil? ¿Me da poder o me lo quita? La respuesta casi siempre será la misma. Te daña, te debilita, te quita el poder. Y en ese momento tienes una elección. Puedes seguir alimentando una historia que te destruye o puedes elegir soltarla. Elegir no saber. Elegir enfocarte en lo que sí puedes controlar. Y esa es la puerta de entrada a la verdadera libertad. La libertad de ser el arquitecto de tu mundo interior sin importar el caos que haya afuera. Si el primer principio fue una revelación, este segundo es una revolución. Una revolución en cómo usas tu energía, tu tiempo, tu vida. Si logras integrar esto, no solo en tu mente, sino en tus huesos, te prometo que el 90% de tu ansiedad simplemente se evaporará, desaparecerá, porque se alimenta de una única fuente, una ilusión, la ilusión del control. El segundo principio es este: concéntrate en lo que está bajo tu control y libera, suelta, abandona por completo todo lo demás. Esto suena obvio, suena a frase de taza de desayuno, pero te aseguro que es uno de los conceptos más profundos y más difíciles de aplicar en la vida real. La mayoría de las personas, y probablemente tú también, dedican la mayor parte de su energía emocional a intentar controlar cosas que están y siempre estarán, completamente fuera de su alcance. Piensa en ello. Gastas energía intentando controlar lo que otros piensan de ti. Relees un mensaje 20 veces antes de enviarlo, intentando predecir y manipular la reacción de la otra persona. Repasas una y otra vez una conversación pasada, deseando poder cambiar lo que dijiste. Te torturas pensando en lo que podría suceder en el futuro, en el trabajo, en tu relación, con tu salud. Intentas controlar las decisiones de tu pareja, las emociones de tus hijos, el humor de tu jefe.
Eres como un general obsesionado con mover las nubes y cambiar la dirección del viento, mientras tus propios soldados, tu ejército interior, mueren de hambre y de sed. Es agotador, es inútil y es la principal fuente de tu ansiedad. Mientras tanto, las únicas cosas que sí puedes controlar, las únicas que realmente importan, se marchitan por falta de atención. ¿Y cuáles son esas cosas? Son pocas, pero lo son todo. Puedes controlar tus propias decisiones. Ahora mismo, puedes controlar tus respuestas emocionales. No lo que sientes, pero sí lo que haces con lo que sientes. Puedes controlar tu manera de interpretar lo que te sucede. Como vimos en el primer principio, puedes controlar cómo eliges gastar tu tiempo, tu energía, tu atención. Ese es tu verdadero reino, tu único reino. He visto a personas brillantes y llenas de vida, destruirse emocionalmente intentando cambiar a parejas que sencillamente no quieren cambiar. Se convierten en detectives de redes sociales, en interrogadores emocionales, viven en una montaña rusa constante, donde su felicidad depende de si la otra persona contesta un mensaje, de si usa el tono adecuado, de si cumple con sus expectativas no expresadas. Su paz interior no les pertenece. Se la han entregado a alguien que ni siquiera la quiere. He visto a padres volverse neuróticos tratando de controlar cada aspecto de la vida de sus hijos adultos. Quieren controlar con quién salen, qué estudian, en qué trabajan. Cada decisión de su hijo que no se alinea con sus planes, la viven como un ataque personal, como un fracaso propio, y en su intento desesperado por controlar. Destruyen lo único que de verdad importa: la confianza, el amor, la conexión. He visto a profesionales de un talento inmenso hundir su autoestima en el fango porque no pueden controlar las decisiones de sus jefes. Si el jefe aprueba su proyecto, se sienten en la cima del mundo. Si lo rechaza, se sienten unos impostores, unos fracasados. Su valor profesional no depende de la calidad de su trabajo, depende de la validación de un tercero. No son dueños de su propio valor. Y aquí llegamos a la paradoja más cruel del control. Escucha esto con atención. Mientras más intentas controlar lo que no depende de ti, menos control tienes sobre lo que sí depende de ti. Cuanto más te obsesionas con la reacción de tu pareja, menos control tienes sobre tu propia calma. Cuanto más intentas forzar una decisión en tu trabajo, menos energía tienes para enfocarte en hacer tu parte con excelencia. Es como intentar sujetar agua con los puños. Cuanto más aprietas, más se te escapa. Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Ahora mismo, piensa en algo que te está generando ansiedad en este momento. Algo que te roba el sueño. ¿Ya lo tienes? Bien. Ahora, quiero que dibujes mentalmente 2 columnas. Solo 2. En la primera columna escribe: depende completamente de mí. En la segunda: no depende de mí. Y ahora, sé brutalmente honesto. Desmenuza esa preocupación en pequeñas partes y colócalas donde corresponden. Por ejemplo, si tu preocupación es conseguir ese trabajo, ¿qué depende de ti? Preparar el currículum, investigar la empresa, practicar para la entrevista, vestirte adecuadamente, llegar a tiempo, responder con honestidad y confianza. Todo eso va en la primera columna, que no depende de ti. La decisión final del entrevistador, los otros candidatos, el humor que tenga ese día el de recursos humanos. Si la empresa decide congelar la contratación. Todo eso va en la segunda columna. Y no puedes hacer absolutamente nada para cambiarlo. Lo que vas a descubrir al hacer esto es liberador y aterrador al mismo tiempo. Es liberador porque de repente te das cuenta de cuánta energía has estado desperdiciando en la segunda columna, luchando batallas que era imposible ganar. Y es aterrador porque te das cuenta de cuánta responsabilidad real tienes
sobre tu propia vida. Ya no puedes culpar a los demás, ya no puedes culparte por cosas que nunca estuvieron en tus manos. Tu paz, tu esfuerzo, tu enfoque dependen solo de ti. Y esa, amigo o amiga, es la única forma de recuperar tu poder, de volver a ser el dueño de tu mente. Y ahora llegamos a un principio que choca de frente con todo lo que nuestra cultura te ha enseñado. Todo. Desde que naciste, te han bombardeado con un único mensaje, repetido de 1000 formas distintas. La felicidad está fuera. La plenitud está en conseguir. Eres lo que posees, eres lo que logras, eres lo que otros piensan de ti. Consigue el coche, consigue la pareja. Consigue los seguidores. Consigue el ascenso. Y entonces, solo entonces, estarás completo. Es la gran mentira de nuestro tiempo, un veneno que nos administran en dosis diarias. Y el tercer principio de Epicteto es el antídoto. Escucha bien, te vuelves libre, no al satisfacer todos tus deseos. Te vuelves libre al no depender de ellos. La libertad emocional real funciona exactamente al revés de como te han contado. Eres más libre cuantas menos cosas necesites para sentirte en paz contigo mismo. Y aquí necesito ser muy claro. Esto no significa convertirte en un monje, no significa vivir en una cueva, reprimir tus deseos legítimos o dejar de disfrutar de las cosas buenas de la vida. Significa hacer una distinción crucial. La diferencia entre desear algo y depender de ello para tu equilibrio emocional. Es la diferencia entre la preferencia y la adicción. Y en esa delgada línea se juega toda tu libertad. Déjame explicarte la diferencia con un ejemplo que seguro conoces. Una cosa es desear, preferir, que tu pareja te demuestre afecto. Es algo natural, humano, hermoso. Otra cosa completamente distinta es que tu autoestima, tu sensación de valía, dependa de esas demostraciones de afecto. Que si no te da los buenos días de una forma concreta, tu día se arruine. Que si no te responde al instante, tu mente se llene de fantasmas y de miedo al abandono. En el primer caso, eres una persona completa que aprecia y disfruta las caricias emocionales. En el segundo, eres un adicto emocional, un mendigo, siempre con la mano extendida, esperando que otro te dé la dosis que necesitas para sentirte bien. Y esta dependencia, esta necesidad, no solo te hace vulnerable, te hace manipulable. Cuando necesitas desesperadamente algo de otra persona, ya sea su aprobación, su atención, su amor, esa persona tiene poder sobre ti, lo sepa o no, lo quiera o no. Le has entregado las llaves de tu estado de ánimo. Te has convertido en una marioneta cuyos hilos son movidos por las acciones, las palabras o incluso los silencios de otros. He trabajado con ejecutivos de éxito, hombres y mujeres que dirigen equipos, que toman decisiones millonarias y que se derrumbaban como niños porque su jefe no los elogió en una reunión. Su poder en el mundo exterior era inmenso, pero su mundo interior era frágil como el cristal, dependiente de una palmadita en la espalda. He visto a madres entrar en crisis de ansiedad porque sus hijos adultos no las llamaron el domingo. Su identidad entera estaba fusionada con el rol de madre necesitada y si ese rol no era validado, sentían que desaparecían. Y por supuesto, lo veo cada día. He visto a personas torturarse durante horas porque no recibieron la cantidad correcta de likes en una publicación de Instagram o TikTok. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Han cometido el mismo error fatal. Han confundido un deseo legítimo con una necesidad emocional absoluta. El deseo de ser reconocido es legítimo. La necesidad de ser reconocido
para no sentirte un fracasado. Es una esclavitud. El deseo de conectar con tus hijos es legítimo. La necesidad de que te llamen para sentir que tu vida tiene sentido es una trampa. El deseo de gustar es legítimo. La necesidad de validación digital para creer que eres valioso es una enfermedad del alma. Y esa confusión les ha robado su libertad interior. Así que aquí tienes tu entrenamiento, tu herramienta práctica. Quiero que identifiques un deseo, uno solo, que últimamente te esté causando ansiedad. Puede ser la necesidad de que alguien te responda un mensaje, la necesidad de recibir un cumplido, la necesidad de que un plan salga perfecto. ¿Lo tienes? Ahora, pregúntate con honestidad, ¿qué es lo peor? Lo peor que pasaría si no consiguiera esto, y no te quedes en la superficie. Profundiza. Si no me responde, ¿qué significa? Quizás significa que no le importo. Y si no le importo, ¿qué significa? Quizás significa que no soy lo bastante bueno. Y si no soy lo bastante bueno, ¿qué significa? Sigue tirando del hilo hasta que llegues a la creencia raíz. Y cuando llegues ahí, pregúntate, mi valor como ser humano, mi derecho a existir y a estar en paz. ¿Depende realmente de esto? ¿Depende de un mensaje de texto? ¿De un like? ¿De la opinión de otra persona? La respuesta honesta siempre es no. Tu valor es intrínseco, no es negociable. No sube ni baja según las circunstancias externas. Empieza a separar tu querer de tu ser. Quiero que me responda, pero mi valor no depende de ello. Quiero que me reconozcan en el trabajo, pero mi competencia no depende de sus aplausos. Esta práctica, este desapego consciente, es lo que poco a poco te convierte en un océano, cuya calma no puede ser perturbada por la pequeña piedra que alguien arroje a la superficie. En lugar de ser un pequeño charco que se agita con la más mínima brisa, el cuarto principio requiere una madurez emocional que solo se desarrolla con el tiempo y generalmente con sufrimiento. Y aquí necesito ser muy claro contigo, muy claro. No estoy hablando de resignación pasiva. No estoy hablando de convertirte en un felpudo emocional, en alguien que simplemente aguanta los golpes sin hacer nada. Estoy hablando de algo mucho más sofisticado, mucho más poderoso. Estoy hablando de la capacidad de no añadir sufrimiento innecesario al dolor inevitable de la vida. Porque sí hay una diferencia fundamental, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y entender esta distinción puede cambiarlo todo. El dolor es lo que la vida te hace. Es la primera flecha, es el golpe, la pérdida de un trabajo, la ruptura de una relación, una enfermedad, una traición. Es inevitable, es humano y hasta cierto punto es necesario. El dolor nos despierta, nos enseña, nos recuerda que estamos vivos. Luchar contra el dolor es como luchar contra la gravedad. Es una batalla perdida. Pero el sufrimiento es otra cosa. El sufrimiento es lo que tú le haces al dolor. Es la segunda flecha, la que te clavas tú mismo, justo al lado de la primera. El sufrimiento es la historia que te cuenta sobre el dolor. Es tu resistencia a lo que ya ha sucedido. Es cuando te torturas durante meses o años con la pregunta más inútil y destructiva de todas, ¿por qué a mí? Es cuando gastas toda tu energía luchando contra realidades que ya no puedes cambiar. Es cuando repasas la escena una y otra vez en tu mente buscando un culpable, imaginando lo que podrías haber dicho o hecho. Todo eso es sufrimiento añadido. Y ese sufrimiento añadido es opcional. Imagina que te caes y te rompes una pierna. El dolor físico de la fractura es el dolor. Es inevitable. Ahora imagina que mientras estás en el suelo con la pierna rota, empiezas a golpearte la cabeza contra el suelo gritando:
No debería haberme roto la pierna. Esto es injusto. Mi vida se ha acabado. Ese segundo acto, ese castigo autoinfligido, es el sufrimiento. No solo no cura la pierna, sino que te deja con un traumatismo craneal. La mayoría de nosotros vivimos nuestra vida emocional de esta manera. Recibimos el golpe de la vida y luego nos pasamos el resto del tiempo golpeándonos a nosotros mismos. La pregunta ¿por qué a mí? Es un veneno para el alma, porque no tiene respuesta. Te mantiene atrapado en el papel de víctima, te roba el poder, te convence de que el universo tiene algo personal en tu contra. Es una lucha directa contra la realidad. Y la realidad siempre gana. La aceptación, en cambio, no es decir qué bueno que esto pasó. La aceptación es decir esto pasó, punto, es un hecho, es el nuevo punto de partida. No es aprobación, es reconocimiento, es dejar de malgastar tu preciosa energía en luchar contra el pasado y redirigir toda esa energía hacia lo único que realmente importa, lo único sobre lo que tienes poder, tu respuesta. A partir de ahora, he visto a personas que transformaron las experiencias más devastadoras en fuentes de una fortaleza y una sabiduría que jamás habrían alcanzado de otra manera. No porque idealizaran el dolor, no porque se volvieran fríos o insensibles, sino porque en un momento dado tomaron una decisión, la decisión de dejar de luchar contra lo que ya había pasado, y se concentraron en lo que podían construir a partir de ahí. Nunca olvidaré a una mujer que atendí hace años. Había perdido a su esposo en un accidente de coche repentino. El dolor era inmenso, inimaginable. Durante meses vivió ahogada en el sufrimiento, en el por qué él, en el si tan solo no hubiera cogido el coche ese día. Su vida estaba paralizada, congelada en el instante de la tragedia. Pero un día llegó a la consulta con una calma distinta en la mirada y me dijo algo que nunca he olvidado. Me dijo: Walter, no puedo elegir lo que me pasó. Hizo una pausa y continuó: pero sí puedo elegir lo que hago con lo que me pasó. En esa frase reside todo el poder del espíritu humano. Esa es la diferencia fundamental entre ser una víctima de tu historia y ser el autor de tu respuesta. Ella no eligió ser viuda, pero podía elegir ser una viuda que se rinde, o una viuda que honra la vida de su marido viviendo la suya con más propósito que nunca. Podía elegir ser definida por la ausencia, o ser definida por el amor que aún sentía. Así que aquí tienes tu herramienta, tu práctica, frente a una dificultad, un revés, una pérdida. Cuando sientas que tu mente empieza a girar en el torbellino del ¿por qué a mí?, detente, respira. Y en lugar de luchar contra la realidad, pregúntate esto: ok, esto ha pasado, no puedo cambiarlo, es un hecho. Y después hazte la pregunta poderosa: ¿cuál es el siguiente paso? Más sabio y más constructivo. ¿Qué puedo dar ahora? No mañana, no la semana que viene. Ahora, quizás el paso más sabio sea simplemente salir a caminar. Quizás sea llamar a un amigo. Quizás sea permitirte llorar sin añadirle la historia de que nunca te recuperarás. Este simple cambio de pregunta te saca del papel de víctima y te devuelve el timón de tu vida. Te convierte en el alquimista que aprende a transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. Y ahora vamos a confrontar uno de los mitos más tóxicos de nuestra cultura. Un mito que probablemente te está manteniendo atrapado sin que siquiera te des cuenta. Vivimos obsesionados con la competencia, con ser los mejores, con no cometer errores, con la maestría. Nos aterra parecer débiles, nos aterra ser novatos, y esa obsesión, esa necesidad de ser siempre expertos, nos paraliza justo cuando más necesitamos movernos, justo cuando necesitamos cambiar. El quinto principio es una bofetada a nuestro ego, y dice así: ser un principiante en lo bueno es infinitamente mejor que ser un experto en lo destructivo.
Piénsalo un momento. ¿Cuántas personas conoces, quizás tú mismo, que prefieren seguir siendo excelentes en una relación tóxica, antes que ser torpes e inseguros aprendiendo a construir una relación saludable? En la relación tóxica son expertos. Conocen los botones que hay que pulsar, saben cómo herir, saben cómo manipular, dominan el ciclo del conflicto y la reconciliación. Es un infierno, pero es un infierno conocido, un infierno en el que son competentes. Empezar de nuevo, aprender a comunicarse sin atacar, a ser vulnerables sin miedo, a establecer límites sin culpa, eso les haría sentir como niños aprendiendo a caminar, torpes, frágiles, principiantes, y el ego no puede soportarlo. ¿Cuántos se mantienen en trabajos que los están matando por dentro, que les roban la energía y el alma, simplemente porque ahí son competentes, conocen el sistema, conocen los atajos, son los expertos en un juego que odian, la idea de aventurarse a un campo nuevo, a algo que quizás les apasione de verdad, pero ¿dónde tendrían que empezar desde cero? Donde serían los últimos de la fila, los que no saben nada. Les aterroriza. Es la voz que te dice, con una calma aterradora, que es mejor seguir siendo excelente en tu propia jaula, que ser un novato torpe en el cielo abierto de la incertidumbre. La autoestima madura, la verdadera. No depende de ser perfecto, no depende de tener todas las respuestas, depende de ser auténtico. Y la autenticidad, a menudo, requiere la humildad de ser principiante, requiere el coraje de decir, esto que he estado haciendo durante años ya no me sirve. No sé cómo se hace de otra manera, pero estoy dispuesto a aprender. Escucho esta frase en mi consulta constantemente, sobre todo en personas que pasan de los 40 o 50 años. Me miran con una mezcla de desesperación y resignación y me dicen, Walter, no puedo cambiar. Así he sido toda la vida. Y yo siempre les respondo lo mismo, con calma, pero con firmeza. Les digo, exacto, hago una pausa y continúo. Por eso mismo necesitas cambiar. Porque si lo que has hecho toda la vida te hubiera dado la paz, la alegría o el amor que realmente quieres, no estarías aquí hablando conmigo. Esa frase, siempre he sido así, no es una sentencia de por vida, es el diagnóstico, es la prueba de que el patrón actual ha llegado a su fecha de caducidad. Tu cerebro no es una pieza de mármol tallada en la infancia, es un jardín. Y puedes arrancar las malas hierbas y plantar nuevas semillas hasta el día que mueras. La ciencia lo llama neuroplasticidad. Es la capacidad de tu cerebro para crear nuevas conexiones, nuevos caminos neuronales. Pero esa capacidad tiene un precio, un requisito indispensable: la voluntad de tolerar la incomodidad, la voluntad de no ser un experto en lo que estás aprendiendo. Somos expertos en la autocrítica. Podríamos dar clases magistrales sobre cómo machacarnos por el más mínimo error. Y somos completos principiantes en la autocompasión. Cuando intentamos tratarnos con amabilidad, nos sentimos raros, falsos, incómodos. Somos expertos en reaccionar con ira y novatos en responder con calma. Somos expertos en la ansiedad y principiantes en la serenidad. Así que aquí está tu entrenamiento para este principio. Es simple, pero no es fácil. Quiero que identifiques un área de tu vida, solo una, donde seas un experto destructivo. Dale un nombre a tu expertería. Por ejemplo, soy un experto en procrastinar hasta el último minuto. O soy un experto en iniciar discusiones por cosas insignificantes. O soy un experto en imaginar siempre el peor escenario posible. Una vez que lo tengas, define cuál sería la habilidad opuesta, la habilidad del principiante saludable. Si eres un experto en procrastinar, la habilidad de principiante es dar el primer paso inmediatamente, aunque sea pequeño. Si eres un experto en discutir, la habilidad de principiante es aprender a callar y escuchar.
Si eres un experto en catastrofizar, la habilidad de principiante es aprender a cuestionar el primer pensamiento negativo. Y tu única tarea es comprometerte a dar un pequeño, torpe e incómodo paso de principiante en esa dirección. Solo uno. Y cuando lo hagas y te sientas raro, inseguro o estúpido, quiero que te sonrías a ti mismo y te digas, bien, lo estoy haciendo bien. Esta incomodidad no es una señal de que estoy fallando, es la señal de que estoy creciendo. Porque la verdadera valentía no es no tener miedo a fallar, es estar dispuesto a parecer un tonto por algo que realmente importa, tu libertad. Este sexto principio es quizás el más radical de todos, el más difícil, pero también el que te otorga el mayor poder. Si los principios anteriores construían los cimientos, este construye la fortaleza. Y dice así, no existe libertad real sin dominio personal. Y cuando hablo de dominio personal, quiero que borres de tu mente la imagen de un monje de disciplina rígida o de alguien que se castiga a sí mismo. No. Cuando hablo de dominio, me refiero a algo mucho más sutil y poderoso. Me refiero a la capacidad de elegir conscientemente tu respuesta, en lugar de reaccionar automáticamente como un animal en una jaula. ¿Sabes cuál es la verdadera diferencia entre una persona emocionalmente madura y una que no lo es? No es su inteligencia, no es su éxito, no es su dinero. La diferencia es un espacio, un pequeño, casi imperceptible espacio de tiempo. La persona inmadura no tiene ese espacio. Para ella, el estímulo y la respuesta son la misma cosa. Alguien la insulta y ella insulta de vuelta. Alguien la critica y ella se hunde en la miseria. Alguien la provoca y ella explota. Es un puro reflejo, una reacción en cadena. No hay elección, no hay libertad. Pero la persona madura, la persona que ha cultivado su dominio personal, ha construido un espacio, un santuario, un refugio en medio del huracán. Cuando algo la provoca, no reacciona inmediatamente. En ese pequeño espacio de tiempo, en esa pausa, observa la emoción que surge, la ira, el miedo, la vergüenza. La observa sin juzgarla, la deja estar. Y entonces, en esa calma, evalúa sus opciones y elige cómo responder. Esa pausa, ese pequeño instante que apenas dura un segundo, es donde vive toda tu libertad. Y es también donde la mayoría de las personas la pierden, día tras día. He trabajado con individuos brillantes, absolutamente brillantes, CEOs que construyeron imperios empresariales desde cero, pero que se convertían en niños de 5 años cuando alguien en una reunión les llevaba la contraria. Su cara se ponía roja. Su voz se volvía agresiva. Perdían completamente el control. Podían dominar mercados financieros, pero no podían dominar un pequeño ataque a su ego. He trabajado con mujeres fuertes, mujeres independientes, exitosas, que eran un referente para muchas otras, pero que se desmoronaban completamente cuando veían una foto de su expareja con alguien nuevo en redes sociales. Caían en un agujero negro de obsesión, de dolor, de autocompasión. Podían dirigir equipos, pero no podían dirigir su propia mente lejos de la pantalla del móvil. He visto a hombres que parecían tenerlo todo y que no podían resistir la tentación de revisar compulsivamente el teléfono de su pareja, buscando una prueba, una traición, algo que confirmara sus peores miedos. ¿Qué tenían en común todas estas personas? Habían desarrollado un impresionante dominio en las áreas externas de sus vidas, pero habían descuidado por completo el dominio interno. Eran dueños de muchas cosas, pero no eran dueños de sí mismos. El dominio personal comienza con un acto muy simple, la capacidad de observar tus propias reacciones
sin identificarte completamente con ellas. Es aprender a dar un paso atrás dentro de tu propia mente. Y en lugar de decir estoy furioso, aprender a decir estoy notando que una parte de mí siente mucha rabia. ¿Ves la diferencia? En la primera frase, tú eres la rabia, te ha poseído. En la segunda, tú eres el observador de la rabia, tú eres el cielo. Y la rabia es solo una nube pasajera. Parte de mí tiene miedo, pero yo no soy ese miedo. Parte de mí siente celos, pero yo no soy esos celos. Esta separación, este acto de desidentificación, es lo que te permite crear esa pausa. Porque si tú no eres la emoción, entonces no tienes por qué obedecerla ciegamente. Puedes escuchar su mensaje. La rabia a menudo te dice que un límite ha sido cruzado. El miedo te avisa de un posible peligro. Puedes escucharla, sí, pero no tienes por qué dejar que ella tome el volante. Así que aquí está tu entrenamiento, tu desafío. Es un reto de poder inmenso disfrazado de simplicidad. La próxima vez que sientas una emoción fuerte, una de esas que normalmente te secuestran, ira, celos, ansiedad, tristeza profunda, quiero que hagas una sola cosa antes de hablar, antes de actuar, antes de escribir ese mensaje que sabes que lamentarás. Respira hondo, 3 veces, lenta, profundamente, sintiendo cómo el aire entra y cómo sale. Solo eso, 3 respiraciones. No intentes controlar la emoción. No intentes reprimirla, no luches contra ella, solo crea la pausa. Durante esas 3 respiraciones, simplemente observa la tormenta dentro de ti. Obsérvala como un científico curioso. Ah, mira qué interesante. Así se sienten los celos en mi pecho, así es como la ira tensa mis hombros. Conviértete en el faro, inamovible, que observa la tormenta en el mar, pero que no es la tormenta. Al principio te costará. Tu mente querrá reaccionar. Tu cuerpo estará gritando por la descarga de adrenalina. Pero si persistes, si creas el hábito de la pausa, empezarás a expandir ese espacio sagrado y te darás cuenta de que en ese pequeño hueco silencioso entre el mundo y tú reside un poder que nadie, absolutamente nadie, te puede quitar. Y ahora, llegamos a un principio que revela algo que la mayoría de nosotros prefiere no reconocer. Hay una creencia muy extendida, una idea romántica que hemos visto en 1000 películas. La idea de que las circunstancias difíciles cambian a las personas, que la adversidad nos forja, que una crisis nos convierte en alguien diferente. Pero mi experiencia clínica, después de miles de horas, escuchando las historias más íntimas de las personas, me ha enseñado algo radicalmente diferente, algo más crudo y mucho más útil. Las circunstancias difíciles no cambian a las personas, las revelan. La adversidad no te define, te expone. Cuando la vida te pone bajo presión, cuando el suelo bajo tus pies empieza a temblar, no te conviertes en alguien nuevo, te conviertes en una versión más auténtica, más concentrada de quien ya eras. Es como aplicar calor al oro. El calor no crea el oro, simplemente quema toda la escoria y revela el metal precioso que ya estaba ahí, o la ausencia de él. Los miedos que tenías escondido bajo la alfombra de la rutina salen a la superficie y te miran a la cara. Las fortalezas que no sabías que poseías, de repente se manifiestan como un músculo que no sabías que tenías hasta que tuviste que levantar un peso enorme. Los valores que realmente importan en tu vida se separan con una claridad brutal de aquellos que solo creías importantes, de los que hablabas, pero que en realidad no vivías. La presión es un filtro de la verdad. Piénsalo. Una crisis matrimonial no crea los problemas de comunicación, los expone. La incapacidad para hablar de las emociones, la falta de empatía,
los resentimientos guardados durante años. Todo eso ya estaba ahí, latente, en la cena silenciosa frente al televisor. La crisis simplemente le sube el volumen hasta que es imposible ignorarlo. Una crisis laboral, como un despido inesperado, no genera tus inseguridades. No crea tu miedo al fracaso o tu síndrome del impostor. Simplemente lo saca a la luz. Lo pone bajo los focos del escenario. Esa voz que te susurraba que no eres lo bastante bueno, que en los días buenos podías ignorar, ahora te grita en la cara con un megáfono. Una enfermedad no te da coraje, o lo contrario, revela el coraje que ya tenías guardado, o revela la cobardía, la autocompasión, que habías estado evitando enfrentar durante toda tu vida. La crisis no es el arquitecto de tu carácter, es el inspector. Viene con una linterna y una libreta e ilumina todas las grietas, todas las vigas maestras y todos los cimientos de la persona que has construido. Y esto puede ser devastador o puede ser increíblemente liberador. Depende enteramente de cómo lo uses. Es devastador si usas lo que descubres como evidencia de lo terrible que eres. Si te dices, claro, sabía que era un cobarde, sabía que era un inseguro. Esta crisis solo lo confirma. Si usas la revelación para construir tu propia sentencia, pero es liberador, inmensamente liberador. Si lo usas como lo que realmente es, información. Información valiosísima, un mapa preciso y detallado, que te muestra exactamente dónde necesitas trabajar, dónde necesitas crecer. Cada vez que algo te desestabiliza emocionalmente, cada vez que una situación te saca de tu centro, te está entregando un regalo envuelto en papel de lija, sí, pero un regalo al fin y al cabo. Te está dando información preciosa sobre una parte de ti que necesita atención, sobre una herida que no ha sanado, sobre una creencia limitante que sigue dirigiendo tu vida desde las sombras. No te está informando sobre lo malo que eres, te está informando sobre lo humano que eres. Así que aquí tienes tu entrenamiento, tu nueva forma de mirar la vida. La próxima vez que te enfrentes a un desafío, la próxima vez que te sientas abrumado, ansioso o asustado, quiero que cambies la pregunta. La pregunta automática de nuestra mente siempre es, ¿qué hay de malo en mí? Es una pregunta que solo lleva a la culpa y a la parálisis. Quiero que la reemplaces por esta otra. ¿Qué me está mostrando esta situación sobre mí mismo? Y una segunda pregunta, aún más poderosa. ¿Qué parte de mí, qué herida, qué miedo, qué necesidad está pidiendo mi atención en este momento? Con este cambio, la adversidad deja de ser un castigo y se convierte en un maestro. ¿Un maestro severo? Sí. Un maestro que no tiene piedad, pero el mejor maestro que jamás tendrás, porque te obliga a mirar donde no querías mirar. Te obliga a fortalecerte donde eras débil y te revela sin filtros y sin mentiras quién eres realmente cuando todo lo demás se ha derrumbado. Y a partir de esa verdad, de esa honestidad brutal contigo mismo, es desde donde puedes empezar a construir una versión de ti que ya no necesite que la vida sea fácil para poder ser fuerte. El octavo principio desafía una de las grandes enfermedades de nuestra época, la era de la comunicación, la era de la opinión, la era de las redes sociales. Vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene una biografía de Instagram perfectamente diseñada, donde proclama sus valores al mundo. Un mundo donde es muy fácil hablar y muy difícil actuar, pero hay una diferencia abismal, un abismo entre proclamar tus valores y encarnarlos, entre tener un discurso y ser ese discurso. Y este principio nos lo recuerda
con una fuerza implacable. Habla menos sobre quién eres y vive más de acuerdo con ello. La coherencia, la integridad. Solemos pensar en estas palabras como conceptos morales, éticos, como algo que nos hace buenas personas a los ojos de los demás. Pero esto es un error de perspectiva. La integridad no es un lujo moral para impresionar al mundo. Es una necesidad psicológica para poder vivir en paz contigo mismo. Cuando hay una discrepancia, una brecha entre lo que piensas, lo que dices y lo que finalmente haces, generas un conflicto interno, un cortocircuito en tu alma. En psicología lo llamamos disonancia cognitiva. Y esa disonancia, esa fricción interna constante, se manifiesta en tu vida de formas muy concretas. Se manifiesta como ansiedad, como culpa, como irritabilidad y, sobre todo, como una baja autoestima crónica. Es imposible, escúchame bien, es imposible respetarte a ti mismo si constantemente actúas en contra de lo que dices que es importante para ti. No puedes tener una autoestima estable si tu comportamiento diario contradice tus valores declarados. Eres como una casa con los cimientos rotos. Por muy bonita que sea la fachada, por dentro se está desmoronando. He visto a tantas personas caer en esta trampa, personas que se declaraban defensores a ultranza de la honestidad, pero que mentían sistemáticamente en sus relaciones de pareja. Pequeñas mentiras, omisiones, verdades a medias. Y luego se preguntaban por qué sentían esa ansiedad constante, por qué no podían mirar a su pareja a los ojos. Su sistema nervioso sabía la verdad, sabía que estaban viviendo una farsa, y la ansiedad era el precio a pagar por esa traición a sí mismos. He visto a individuos que hablaban constantemente en sus redes sociales sobre la importancia de la familia, pero que nunca encontraban tiempo para estar presentes, realmente presentes, con sus hijos, siempre con el móvil en la mano, siempre con la mente en el trabajo. Sus hijos no necesitaban sus discursos, necesitaban su atención, y en el fondo de su ser, ellos lo sabían, y la culpa era su sombra permanente. He visto a profesionales que predicaban en conferencias sobre el equilibrio entre la vida y el trabajo, pero que sacrificaban su salud, su sueño y sus relaciones por el próximo ascenso. Su cuerpo les enviaba señales: agotamiento, insomnio, problemas digestivos. Su cuerpo sabía que su vida era una mentira. ¿Qué crees que le pasaba a la paz interior de todas estas personas? No existía. Era nula. Vivían en una guerra civil constante consigo mismos. La parte de ellos que conocía sus valores estaba en guerra con la parte que actuaba por miedo, por comodidad o por inercia. La integridad, por tanto, no es para los demás, es para ti. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores más profundos, cuando tu hacer es un reflejo de tu ser, experimentas algo que muy pocas personas conocen en el mundo moderno: la sensación de estar en casa contigo mismo, una paz que no depende de nada externo, una calma que nace de la ausencia de conflicto interno. Así que aquí tienes tu entrenamiento, tu práctica de integridad. No te voy a pedir que cambies tu vida de la noche a la mañana. Eso no funciona. Vamos a empezar con algo pequeño, pero increíblemente poderoso. Quiero que elijas un valor, solo uno. El que sea más importante para ti en este momento de tu vida puede ser la honestidad, la disciplina, la amabilidad, la valentía, el respeto, lo que sea que resuene contigo. Escríbelo en un papel, ponlo en un lugar visible y durante una semana, solo una semana, vas a usar ese valor como tu brújula antes de cada decisión importante y también de las pequeñas. Te vas a detener un segundo y te vas a preguntar: esta acción, este comentario que voy a hacer, este mensaje,
que voy a enviar, esta comida que voy a elegir, esta decisión de levantarme o quedarme en la cama, ¿está alineada con mi valor de la disciplina? ¿Está alineada con mi valor de la honestidad? ¿Está alineada con mi valor de la amabilidad? Solo hazte la pregunta, no te juzgues, no te castigues si fallas, simplemente observa. Observa cuántas veces al día tienes la oportunidad de actuar en línea con tus valores y cuántas veces eliges no hacerlo. Este simple acto de observación consciente empezará a cambiarlo todo, porque empezarás a sentir el coste de la incoherencia y el inmenso placer de la integridad. Y poco a poco, sin esfuerzo, empezarás a elegir el camino que te lleva a casa, a ti mismo. Y así llegamos al final de nuestro camino. Al noveno y último principio, este no es simplemente otro paso, es la culminación, es la cima de la montaña hacia la que hemos estado ascendiendo. Es, quizás, el concepto más difícil de alcanzar, pero también el más transformador. Es el objetivo final de todo este trabajo interior. Imagina por un momento vivir como si nada. Absolutamente nada externo pudiera tocar tu paz interior. Y cuando digo esto, no estoy hablando de convertirte en una piedra. No hablo de volverte insensible o de desconectarte de los demás. No hablo de construir un muro alrededor de tu corazón. Hablo de algo infinitamente más poderoso. Hablo de desarrollar lo que yo llamo autonomía emocional, la capacidad de mantener tu propio equilibrio, tu centro, independientemente de las turbulencias exteriores. Piensa por un instante en las personas que más admiras emocionalmente. Pueden ser figuras públicas o quizás un abuelo, un amigo, un mentor. ¿Qué tienen en común? Probablemente una cierta serenidad, una calma que no parece depender de que todo esté perfecto a su alrededor, una estabilidad que no viene de fuera, sino que irradia desde dentro. Esas personas han entendido a un nivel muy profundo una verdad fundamental. La paz no es la ausencia de problemas. Eso es una fantasía infantil. La paz es la presencia de recursos internos para manejar cualquier problema que surja. Cuando tu equilibrio emocional depende de factores externos, del comportamiento de otros, de las circunstancias que no controlas, de que las cosas salgan exactamente como las planificaste, vives en una montaña rusa emocional de forma permanente. Un día estás en la cima, porque recibiste un halago, porque un proyecto salió bien, porque alguien te demostró su amor. Al día siguiente estás en el fondo del abismo, porque recibiste una crítica, porque algo salió mal, porque te sentiste ignorado. Tu paz no te pertenece. La has alquilado a las circunstancias. Y las circunstancias son un casero caprichoso y cruel. Pero cuando has desarrollado autonomía emocional, tienes acceso a una estabilidad que no depende de esas variables externas. No es que no te afecte lo que pasa afuera. Claro que te afecta. Sigues siendo humano. Sientes el dolor de una pérdida. Sientes la decepción de un fracaso. Pero la diferencia es que esas olas ya no te hunden, ya no te arrastran hasta el fondo del océano, porque has construido un ancla interior, tan pesada y tan profunda, que sin importar qué tormentas se desaten en la superficie, tu centro permanece estable. Y esto, amigo o amiga, no sucede de la noche a la mañana. No es una fórmula mágica. Es el resultado de años de práctica consciente. Es la suma de miles de pequeñas decisiones diarias, miles de pequeñas victorias internas. Es el resultado de no permitir una y otra vez que tu estado emocional sea secuestrado por las circunstancias externas. Aquí está la clave. La autonomía emocional se construye en los pequeños momentos, no en las grandes crisis.
Cada vez que eliges no reaccionar automáticamente a una provocación en Internet, estás fortaleciendo tu autonomía emocional. Estás añadiendo un pequeño ladrillo a tu fortaleza interior. Cada vez que decides no tomarte como algo personal el mal humor de tu pareja o de tu jefe, y entiendes que su estado de ánimo es su responsabilidad, no la tuya, estás construyendo tu centro interior. Cada vez que mantienes tu calma en medio de un atasco en la cola del supermercado, o cuando la tecnología no funciona, estás desarrollando un recurso que nadie, absolutamente nadie, te puede quitar. Cada vez que te sientes herido y en lugar de culpar al otro, te preguntas qué herida tuya ha sido tocada, estás transformando el veneno en medicina. Estas pequeñas decisiones parecen insignificantes. Nadie te dará una medalla por ellas. Nadie las aplaudirá. Pero son los actos de autodisciplina más importantes que puedes realizar, porque con cada una de ellas te estás enviando un mensaje a ti mismo, un mensaje poderoso. El mensaje es: mi paz es más importante que tener la razón. Mi equilibrio es más importante que la aprobación de los demás. Yo soy el dueño de mi estado interior. Y poco a poco, ladrillo a ladrillo, construyes esa fortaleza. Y un día, sin apenas darte cuenta, llegará una gran tormenta. Una de esas que antes te habría destrozado, y notarás algo extraño. Notarás que sientes el viento, sientes la lluvia, sientes el frío, pero por primera vez no tienes miedo, porque estás a salvo dentro de la casa que tú mismo has construido. Y desde esa seguridad, desde esa calma interior, puedes enfrentar cualquier cosa que la vida te depare, no porque seas invulnerable, sino porque te has vuelto inquebrantable. Hemos recorrido juntos un camino, 9 principios, 9 herramientas, no para cambiar el mundo, sino para forjar tu mente de tal forma que el mundo ya no pueda romperte. Hemos aprendido a separar el dolor del sufrimiento, a enfocarnos en nuestro poder y a construir una paz interior que nadie nos puede arrebatar. Ahora te toca a ti. Después de este viaje, ¿qué has aprendido realmente? Quiero que bajes a los comentarios ahora mismo y escribas una sola cosa, un principio, una idea que ha resonado contigo y que te comprometes a aplicar en tu vida a partir de hoy. Tu comentario no es solo un comentario, es una declaración, es un compromiso contigo mismo. Y tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesitaba leer en este preciso instante. Si este video te ha gustado y te ha aportado valor, déjanos tu comentario. Y no olvides darle a like, compartirlo con quien creas que lo necesite y por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir entrenando tu mente. El trabajo, la verdadera transformación, comienza ahora con tu próxima decisión.